¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto poder estar nuevamente compartiendo estos momentos de estudio de la palabra de Dios y lo hacemos como lo hacemos habitualmente, comenzando con una oración para que Dios dirija el estudio de hoy. Hoy vamos a ver a un Moisés en un ministerio muy especial. Vamos a orar y enseguida entramos a nuestro tema de hoy. Querido Dios, te pedimos en forma muy especial de que tu Santo Espíritu nos ilumine en este día al estudiar tu palabra y que podamos comprender ese gran ministerio que tuvo Moisés, pero que también tenemos nosotros, que es el mismo ministerio que vino a realizar Jesús a este mundo. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar el estudio de hoy con una pregunta tal vez un poco atípica a lo que estamos acostumbrados para nuestro estudio. Esta pregunta tal vez solamente la puedan responder algunas personas, aquellos que son padres, que son madres, que son abuelos, o quizá tienen algún vínculo familiar, filial, muy estrecho. También puede ser respondida por amigos, por vecinos, que estarían dispuestos a responder a esta pregunta ante determinadas situaciones. ¿Estarías dispuesto a perder tu vida y tu alma en favor de otro? Qué pregunta, ¿no? Reflexionemos sobre esto. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer por los demás aquello que nos gustaría que hicieran por nosotros? Pues bien, el ministerio de Moisés consistía precisamente en esa parte que tal vez nosotros no entendimos de su trabajo, por lo cual Dios lo había preparado. Recordemos que de niño había sido rescatado por la princesa, la hija del faraón. Si bien su madre lo cuidó 12 años, él a los 12 años fue a dar al palacio de faraón y allí continuó su instrucción como un futuro faraón en las artes de la guerra, en el arte del conocimiento y el manejo de un pueblo. Así que todo el conocimiento que él tenía era importantísimo, pero Dios lo trasladó a vivir 40 años para dejar de aprender aquello que había aprendido y cambiar aquello que había aprendido por algo nuevo. Y entonces vemos que si bien Moisés, el escritor de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, escribe el mismo comienzo de la historia de la humanidad, él recién aparece allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 2 y en el versículo 2. Allí dice, aquel versículo dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses.
referíase a la madre de Moisés. Y no dice que era un niño cualquiera, dice que Moisés era hermoso. Y lo podríamos explicar de mil maneras. Cuando dice hermoso, puede ser hermoso porque su aspecto físico era de un bebé muy bonito. O lo podríamos explicar como muchas veces lo explicamos hoy. Todo hijo para un padre es hermoso. No importa las características que tenga, siempre es nuestro hijo y es el más hermoso del mundo. Sea cual sea la acepción que en este caso le podamos dar a la palabra hermoso, dice que la madre lo tuvo escondido 3 meses. Y aquel niño que creció, que se formó y que tuvo que huir, aprender y volver ahora ya como sí, el líder y rescatista de aquel pueblo sometido, comenzó a entender por lo que escribía acerca de la creación, la caída y todo lo que fue viendo, y se fue convirtiendo en ese líder con conocimientos muy profundos que lo llevaron a guiar fuera de Egipto a un pueblo que no estaba totalmente convencido de irse ni por las buenas ni por las malas. Costó muchísimo despegar a aquel pueblo que sabía que eran esclavos, que sabía que eran sometidos a todo tipo de trabajos forzados, de castigos, pero finalmente Dios intercedió a través de Moisés, a través de Aarón, de María y de muchos fieles, para que aquel pueblo entendiera que debían salir, porque tenía Dios un lugar mejor para ellos. Y andando por el camino que los llevaba a una patria distinta, a un lugar reservado, aconteció que aquel pueblo, como habíamos dicho hace algunos días, era medio cíclico. Tenía periodos de adoración a Dios y de consagración a Dios por determinados periodos y luego caían en otro tanto de pecado, de sumisión a los dioses, de alejamiento del Dios verdadero. Cuando llegan a un lugar muy especial y acampan en aquel lugar, Dios llama a Moisés para hablar con él y ahora sí entregarle lo que iba a ser la ley que iba a regir a aquel pueblo en el tiempo que les tocara transitar, y de ahí en adelante, no solamente para ellos, sino para la humanidad en su conjunto. Iban a ser los responsables de transmitir esa ley de Dios hacia la humanidad. Por eso debía quedar escrita, debía quedar registrada. Y ese registro no era un registro común, debía ser hecho directamente por Dios. Así que en la base del monte Sinaí, Dios llama a Moisés a la cumbre y Dios se manifiesta en una nube que envuelve
toda la cima del monte. Y es más, el pueblo tenía prohibido acercarse incluso a la base de aquel monte, tenía un límite, porque todo aquel que pisara dentro de aquellos límites moriría. Seguramente más de uno, inconscientemente o a sabiendas, intentó ver si era cierto lo que Dios estaba diciendo, y seguramente más de uno murió. Pero Moisés fue a hablar con Dios. ¿Qué recibe allí? Las 2 tablas escritas por el dedo de Dios con los 10 mandamientos. Cuando después de varios días Moisés desciende transformado, transfigurado con aquellas tablas, encuentra que aquel su pueblo estaba danzando, regocijándose en el pecado, revolcándose en el pecado. Habían hecho un becerro de oro, y todo a sabienda de Aarón y de María. Recolectaron oro de cada uno de los del pueblo y fundieron aquel oro e hicieron aquel ídolo para adorarlo, pensando que ya Moisés había muerto allá arriba y que Dios los había abandonado, y volvieron a su vieja costumbre de los ídolos que tenían en Egipto. Y cuando Moisés ve aquella situación, enojado, realmente diríamos en palabras nuestras hoy, muy embroncado, tira con mucha indignación aquellas tablas que Dios había cortado con su mano y había escrito con su dedo, rompiendo en 1000 pedazos aquella ley que el Señor le había dado. Y se encuentra cara a cara con su pueblo. Y le dice lo que encontramos en Éxodo capítulo 32, los versículos del 29 al 32, que nos muestra cuál era la real situación de aquel pueblo. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo: te ruego por este pueblo, que ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no lo perdonas, por favor, quítame, ráeme del libro, sácame, mátame, si no puedes hacer esto por mi pueblo. Qué interesante es ver a ese líder. ¿Cuántos de nuestros líderes estarían dispuestos a hacer algo así por el pueblo de Dios hoy? ¿Estarías dispuesto? ¿Estamos como parte de ese pueblo de Dios que tenemos una responsabilidad ante el mundo
de llevar este mensaje de salvación, donde tenemos la ley de Dios en nuestras manos, porque Él la escribió y nos la dio para que la conservemos y la enseñemos a todo el mundo. ¿Estaríamos dispuestos a cumplir con esa misión de subir a interceder ante Dios por el pueblo? ¿De pedirle a Dios que perdone el pecado? Saben que esa es nuestra función hoy. No es la de ir a la iglesia solamente, no es la de dar nuestros diezmos, ofrendas o pactos, es la de interceder ante Dios por aquellos que todavía están en pecado, incluso por nosotros mismos. Moisés, siendo un pecador, habiendo roto con sus manos la tabla de la ley que Dios le concedió, subía nuevamente a encontrarse con Dios para pedirle perdón por lo que había hecho y por su pueblo, para que lo perdonara. Y no solamente le pedía ese perdón, sino que le pedía de todo corazón que si no era posible que lo sacara del libro de la vida, del libro de Dios, que ni siquiera lo contara dentro de aquel pueblo. Estaba tan angustiado, tan amargado por lo que sucedía, que estaba dispuesto a no existir por aquel pueblo. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esto se refiere a Jesús. Eso mismo quería hacer Moisés. Vos y yo tenemos la misma responsabilidad ante Dios por el mundo que nos rodea. Si sos creyente y crees en ese Dios de amor, de misericordia, tenés esta misma responsabilidad: llevar al conocimiento de otras personas lo que Dios hizo por la humanidad, lo que Dios quiere hacer por la humanidad. Es una verdad presente, es una verdad hoy, porque el Señor hoy está preparando un lugar distinto, diferente, hermoso para cada uno de nosotros. Depende de nosotros si queremos elegir ese camino o no. Por eso te invito a reflexionar. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida, si fuera necesario, para que otro se salve? Decíamos al principio, seguramente un padre, una madre, un amigo estaría dispuesto a dar su vida por aquella persona a la que ama. Muchos padres o muchas madres lo han manifestado de esa manera. Nuestro Padre Dios lo hizo. Vos y yo, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer para salvar al mundo de este pecado? Que el Señor nos bendiga y ponga en nosotros el deseo de conquistar al mundo, llevando este mensaje de salvación, esta verdad que tenemos, que conocemos y que quisiéramos mostrarle al mundo para que sea salvo. Porque Dios vino a dar su vida por cada uno. Dice, Él vino a cargar sobre sí los pecados de toda la humanidad. Que el Señor te bendiga, te acompañe, y nos encontramos en nuestro próximo programa para seguir viendo la historia de este gran líder Moisés
y que tiene muchas enseñanzas para nuestra vida. Que el Señor te acompañe.